¿Qué pasó, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué andan haciendo? Nosotros aquí estamos haciendo, o estamos más bien grabando un video para el canal principal. De hecho, cuando estén viendo este video, el video ya va a estar publicado en el canal principal. El video del paso a paso y de forma detallada de cómo hacer este tipo de corte y posteriormente hacer el doblez. En este caso tenemos aquí este tipo de prueba que fue el acierto, y por acá tenemos los errores. Esta es la prueba que hicimos primero, nos salió un poquito mal por ciertos detalles que precisamente son los detalles que queremos compartirles para que de esta manera ustedes los contemplen y los tengan en cuenta si en algún momento llegan a querer hacer este tipo de corte y doblez. Algo a tener en cuenta, amigos, es que esos detalles son los que llegan a marcar la gran diferencia muchas veces cuando queremos hacer algo para obtener buenos resultados. Nosotros hemos estado viendo, o ya habíamos estado viendo algunos videos en YouTube acerca de este tipo de corte y este tipo de doblez, y la verdad es que en la mayoría de esos videos no encontramos uno que fuera de forma detallada, que nos explicara exactamente cómo hacer este tipo de cortes, este tipo de doblez, o al menos qué secuencia y qué metodología siguen para poder hacer un muy buen doblez. Nada más muestran cómo miden, cómo marcan, cómo cortan, pero hay muchos detalles ahí que se omiten y que la verdad llegan a ser bastante importantes, porque si no los tenemos en cuenta, pues muchas veces las cosas no nos salen como quisiéramos cuando vamos a probar o vamos a hacer lo que hacen en alguno de esos videos. En este caso aquí tenemos los errores, acá tenemos los aciertos, y es por eso que quisimos hacer este video, para explicarles de forma detallada, o al menos platicarles de ese tipo de detalles que para nosotros son importantes, que los tengan en cuenta en dado caso de que quieran hacer la prueba de este tipo de corte y doblez. Por aquí tenemos la plantilla que utilizamos. De todas maneras, en este momento, para cuando vean este video, el video del proceso para poder hacer este tipo de doblez ya va a estar subido en el canal principal, y ahí van a poder ver el paso a paso y de forma detallada desde cómo hacer la plantilla, cómo marcar y cómo cortar. Así es que todo con lujo de detalle. Aquí lo único que queremos compartirles es precisamente los errores, para que de esa manera, al tener en cuenta los errores, pues no nos desanimemos si es que de repente al hacer la prueba de este tipo de corte y doblez no nos sale, o cometemos los mismos errores que nosotros cometimos aquí en esta prueba. ¿Qué pasó aquí, amigos? Lo que pasó es que nosotros, cuando marcamos, lo hicimos de forma correcta. Ahí ustedes lo van a poder ver en el video con más lujo de detalle. Entonces hicimos las marcas con la plantilla, pero el error vino cuando cortamos. Aquí lo que nos pasó, por ejemplo, aquí tenemos ya completamente escuadra, un poquito más ahí así. Está completamente escuadra, y aquí podemos ver que no nos dio muy bien lo que es el acople. Nos quedaron las aberturas demasiado pronunciadas, y pues ahí ya le batallaríamos demasiado para estar cerrando con soldadura, o en este caso para soldar las uniones. Como les decimos, hicimos las marcas perfectamente bien, pero aquí lo que nos pasó es que a la hora de hacer los cortes es donde fallamos y nos comimos material de más, o en este caso nos fuimos estrictamente por la línea y no contemplamos que hay que cortar de preferencia material de menos, esto para después poder desbastarle un poquito, poder ir acomodándole, ir quitando el material que va sobrando, y de esa manera ya nos pueda quedar un muy buen resultado. En el caso de esta pieza, contemplamos ya todos los errores y los detalles importantes que cometimos en esta pieza, y ya en esta otra nos quedó perfectamente bien, o al menos lo suficientemente bien para cerrar con soldaduras sin problemas. Acierto, error. Entonces, amigos, de todas maneras les digo, ahí en el video van a poder ver de forma detallada todo el proceso, pero aquí queríamos solamente explicarles esos pequeños detalles, y de que cuando vayamos a hacer alguna prueba de algún proyecto, un trabajo, pues no nos desanimemos si es que cometemos los errores. De repente vemos que el resultado no nos da como quisiéramos, o el resultado no nos da como se ve en el video que estamos viendo, o que ya vimos, y que queremos de alguna manera hacerlo exactamente igual, y muchas veces cometemos errores
basados en detalles que en esos videos no nos comparten, no nos dicen, no nos aclaran, y por lo tanto no llegamos a obtener un muy buen resultado y pues nos desanimamos pensando que pues no sirve, pensando que no es útil, pensando que pues tal vez no lo hicimos bien, o con el riesgo de que si lo volvemos a hacer nos vamos a equivocar y vamos a echar a perder material. En fin, hay que tener en cuenta esos pequeños detalles que son los que llegan a marcar la gran diferencia a la hora de obtener un muy buen resultado, y es por eso, amigos, que nosotros quisimos compartirles ese detalle. Aquí nosotros nos equivocamos, cometimos los errores necesarios en las primeras pruebas, no nos quedó bien, pero ya una vez que contemplamos cuál es el verdadero detalle, cuáles son los detalles importantes para hacer un buen corte y después un buen doblez, pues ya nos quedó un muy buen resultado. Y ya cuando obtenemos un buen resultado, pues es bastante satisfactorio porque vemos que sí funcionó, sí queda bien, sí es muy útil, y pues ahí es donde tenemos ya el buen ánimo para seguir intentándolo. Si nos llegamos a equivocar una vez, si cometemos errores y las cosas no nos quedan bien, no hay ningún problema, hay que seguir intentándolo, hay que practicar más. Muchas veces la práctica llega a ser muy importante, o más bien llega a ser la base de cualquier cosa que queramos hacer, porque entre más práctica hagamos vamos a llegar a adquirir mayor habilidad. Pero algo también muy importante a tener en cuenta cuando vayamos a hacer algo o empecemos a practicar algo, es que pensemos en los errores que estamos cometiendo. Muchas veces cometemos el error, no nos salen las cosas y nos desanimamos y ya no lo volvemos a intentar por miedo a equivocarnos. Entonces no hay que tener miedo de equivocarnos, o no hay que tener miedo de si ya nos equivocamos, ya cometimos un error. Hay que seguirlo intentando, pero antes de eso hay que pensar en los errores que ya cometimos. Pensamos, meditamos, tratamos de ver cuáles son los detalles o en dónde estuvieron los errores importantes, que muchas veces son pequeños detalles, y esos pequeños detalles llegan a ser la diferencia entre lograr un mal resultado o lograr un buen resultado. Pero sí es muy importante que meditemos, o que pensemos más bien en los errores que cometemos las primeras veces, porque ya después, al contemplar esos pequeños detalles, vamos a llegar a obtener un muy buen resultado. Y no dejar de insistir. Muchas veces vemos un video, tratamos de hacerlo exactamente igual, pero no nos queda la primera. Si lo hacemos después, y si no pensamos en los errores que cometimos la primera vez, entonces no nos va a quedar, porque estamos siguiendo la misma secuencia del error sin detenernos a pensar en qué pudimos haber fallado, o cuál fue la diferencia de cómo lo hicieron en el video, cómo lo hicieron en el video, y de cómo nosotros no lo hicimos. A veces se nos van pequeños detalles a la hora de intentar algo, y esos detalles que no contemplamos y que se nos van son los más importantes para obtener un muy buen resultado. Así que, amigos, quisimos compartirles nosotros de esta forma un poco más detallada, hablando un poquito más. De repente se nos cuestiona: ¿por qué hablas tanto? No hables mucho, menos bla 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 y más acción. Otras veces nos dicen: ¿por qué no hablaste? Me gustaría que hablaras más para que nos aclararas ciertos detalles, o para que fueras dando un paso a paso, pero ya por medio de la voz, y aclarando cómo hacer esto, cómo hacer aquello de forma detallada. Entonces muchas veces estamos entre ese dilema de si hablar mucho o hablar poco, no hablar tanto, hacer más, pero sabemos que es importante aclarar los detalles de las muestras o de los videos que de repente hacemos, y es por eso que pues voy a estar compartiendo más videos, aclarando más detalles de cuando surge la necesidad de hacerlo. En este caso, pues nada más hay que tener en cuenta que cuando hagamos las marcas, que ya ustedes van a poder ahí ver en el video principal. De todas maneras, yo aquí en la descripción del video, aquí abajo, les voy a dejar el link del video para que vayan a verlo del paso a paso y de forma detallada. Y ya ustedes van a poder ver ahí cómo nosotros hicimos las marcas con la plantilla. Después de hacer las marcas, de preferencia hay que cortar material de menos. Aquí le voy a abrir esta. Pues ya una vez que hicimos las marcas, aquí marcamos de esta forma.
acá la alineamos y marcamos ahí, y de esta forma de este otro lado de la misma forma. Pero aquí cuando nosotros cortamos nos fuimos de forma estricta sobre la línea, cosa que nos faltó material después para obtener un muy buen cierre. Entonces aquí de preferencia vamos a cortar por la parte de adentro material de menos. Un poquito de material de menos que cortemos sobre las líneas, eso nos va a dar la ventaja de que después podemos desbastarle un poco con el disco para pulir o con el disco de desbaste. Le vamos desgastando un poquito, vamos acomodándole, y ya de esa manera vamos a tener material de sobra para que pueda compensar perfectamente el desbaste y le podamos acomodar. Todo lo contrario, si cortamos material de más o estrictamente nos vamos por las líneas, después en el cierre nos va a faltar material, y cuando tratemos de hacer un cierre a escuadra pues ya no vamos a obtener un muy buen acople, y por ahí le vamos a batallar más para estar soldando. Hay que tener en cuenta esos detalles, amigos, y quise compartirlos para que si llegan a hacer exactamente el mismo corte y el mismo doblez, no se desanimen y no piensen que la forma de hacerlo es incorrecta o que no se obtienen buenos resultados y que no sirve hacerlo así. Nosotros ya sacamos esta plantilla por medio del trazo de forma correcta, tratando de darle las líneas correctas. Ya nos salió la plantilla y es por eso que estamos completamente seguros de que hacerlo de esa forma pues es la forma correcta. El detalle nada más está en los cortes, hay que tener en cuenta ese detalle para obtener un muy buen resultado. Así que, amigos, finalmente recuerden que si el video les gustó pueden dejar el poderosísimo like y nos vemos próximamente en un nuevo video.